Bienvenidos, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de balances de materia y de energía en procesos transitorios. Como recordarán, un proceso transitorio es aquel en donde están cambiando con el tiempo las variables que describen el proceso. Por ejemplo, la cantidad de materia dentro de la unidad de proceso, como puede ser un reactor o una unidad de mezclado, y también puede ser el caso de cambios en la temperatura dentro de la unidad de proceso. Vamos a empezar hablando primero de balances de materia en procesos transitorios. Después de que revisemos un poco la teoría de esto, pasaremos a resolver un ejemplo numérico. Y en otro video hablaremos del balance transitorio de energía. Bien, vamos a recordar que la ecuación general de balance tiene 5 términos: acumulación, entrada, salida, generación y consumo. Y que el signo de los términos se relaciona con si representa una ganancia o una pérdida de materia. Y vamos a aplicar esta ecuación general de balance a un caso general en donde ocurre reacción química, pero además A, que es la especie para la que vamos a hacer el balance, A se consume formando productos y ocurre una reacción consecutiva en donde ciertos reactivos se consumen para volver a formar A. Es decir, que dentro de la misma unidad de proceso, dentro del reactor, se está consumiendo y se está formando A. Y en el caso general, la rapidez de la reacción de consumo es distinta a la rapidez de la reacción de formación. Bien, entonces cambiamos esta notación por una en términos de las variables del proceso. El cambio en la masa de A dentro del reactor será igual a la entrada, esto es, el flujo másico de A por un delta T, menos la salida, el flujo másico de A a la salida por un delta T, más la masa de A que se ha generado en la segunda reacción, es decir, la rapidez de esa reacción por el volumen del reactor por un delta T, menos la masa que se ha consumido dentro del reactor, es decir, la rapidez de esa reacción de consumo por el volumen por el delta T. De esta manera, cada término de esta ecuación tiene unidades de masa, como pueden ser, por ejemplo, gramos. Bien, continuamos con el balance en proceso transitorio. Hemos factorizado el delta T y lo despejamos mandándolo a dividir del otro lado de la ecuación. De manera que ahora tengo el cambio en la masa de A con respecto del tiempo es igual a la tasa con la que entra A menos la tasa con la que sale, más la tasa con la que se forma, menos la tasa con la que se consume. Si obtenemos el límite cuando delta T tiende a 0, este cociente de incremento se convierte en una derivada. Y entonces lo que obtenemos es un balance diferencial de masa para la especie A. Y lo que nos dice es que la acumulación es igual a entrada menos salida, más generación, menos consumo. Ya vimos cómo proceder para obtener la ecuación diferencial de balance para una especie. Ahora vamos a considerar el balance total. Para el caso del balance total únicamente tenemos el término de acumulación, de entrada y de salida, porque aunque haya reacción química, hay que recordar que la masa total no cambia. Es decir, la masa total de reactivos consumidos es igual a la masa total de productos formados, de manera que no hay variación de masa total. Entonces, procedemos de la misma manera, despejando el delta T, mandándolo del otro lado, tenemos el cociente de incrementos. Entonces, la variación en el tiempo de la masa total dentro del reactor será igual a la diferencia entre el flujo de masa total a la entrada y el flujo de masa total a la salida. Obteniendo el límite cuando delta T tiende a 0, este cociente de incremento se convierte en una derivada y obtenemos el balance total diferencial. Bien, ahora ya podemos proceder a realizar un ejemplo numérico. Les pido que vean el enunciado en la diapositiva siguiente y traten de plantearlo comenzando por el diagrama de bloques.
revisamos el diagrama de bloques con la información que hemos colocado en él. Tenemos un tanque que contiene 100 litros de una disolución de A, 10 gramos por cada litro de a T igual a 0, es decir, a tiempo inicial. Hay agitación de esa disolución y se agrega 15 litros por minuto de agua pura. El objetivo de este proceso es diluir la disolución que tenemos aquí. Y es un proceso continuo. Eso quiere decir que también está saliendo una corriente de la unidad de proceso. En este caso, el flujo volumétrico a la salida también es de 15 litros por minuto, solo que en este caso saldrá una disolución, no agua pura. Como se tiene la suposición de agitación perfecta, la concentración de A es la misma en cualquier punto dentro del recipiente, de tal manera que la concentración dentro del recipiente, también es igual a la concentración en la corriente de salida, debido a que se supone agitación perfecta. De manera que a la salida tengo una corriente de 15 litros por minuto con la concentración Ca igual a la del recipiente. Bien, planteamos el balance. En este caso no hay términos de acumulación ni de consumo, porque no hay reacción química. Entonces acumulación es igual a entrada menos salida. Los términos de generación y consumo valen 0. Sustituimos, en lugar de masa de A, vamos a poner el producto volumen por concentración de A. Este producto, volumen por concentración, es igual a la masa. Si tienen dudas, pueden hacer un análisis dimensional de ese producto y encontrarán que tiene unidades de masa. Y a la salida, el flujo másico de A vale 0 a la entrada, y a la salida será la masa de A a la salida será igual al flujo volumétrico por la concentración. Si hacemos un análisis dimensional de ese término, encontraremos que tiene unidades de gramos de A por minuto, que son las mismas unidades de la acumulación. ¿Cuánto está cambiando la concentración? En unidades de gramos por minuto. Entonces, hacemos un despeje de la derivada de la concentración de A, mandando el volumen a dividir del otro lado de la ecuación. Lo sacamos de la derivada porque es una constante, y es constante porque el flujo volumétrico a la salida es igual al de la entrada, de manera que el volumen dentro del tanque se mantiene constante. Entonces sustituimos 100 litros que vale el volumen, está dividiendo del otro lado, y ahora lo que tengo que hacer es simplemente separar variables para integrar. Tenemos entonces la integral del diferencial de concentración de A entre concentración de A desde 10, que es la concentración inicial, hasta la concentración de A. Y de este lado voy a integrar el tiempo desde 0 hasta 30. De esta manera vamos a obtener la concentración de A cuando el tiempo sea de 30 minutos. Resolvemos ambas integrales y calculamos la concentración de A, que para este caso fue de 0.11 gramos por litro. Bien, con eso terminamos este ejemplo numérico y el video dedicado a balances de materia en procesos transitorios. Espero que sea de su utilidad para su estudio, y si tienen alguna cuestión, no duden en preguntarme.